Hermosa y bendecida mañana, pastor, desde la ciudad de San Salvador, El Salvador. Vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de pago del impuesto del templo. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito la letra así. San Mateo 17:24, pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa hora por tu palabra que hemos leído. Sé que tú vas a poner palabra en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo. Que tu palabra venga siendo un bálsamo fresco en la vida, en el problema, en la dificultad de cada uno de mis hermanos, de los que van a ver y oír este video, Señor. Desde ya que sea tu palabra como un bálsamo fresco, para que venga sanando, libertando y dándole, Señor, esa sanidad. Todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Maravillosa es la palabra del Señor, hermanos, en esta hermosa y bendecida mañana, en la cual hoy vamos a hablar acerca de los impuestos. Bendito sea el Señor. Acordémonos que los impuestos, pues, verdad, vienen desde antes, verdad, de la antigüedad. Desde cuando el pueblo de Israel recibió la ley, verdad, ahí también venían, ¿verdad?, esa ley de los impuestos, el tributo, y tenía que pagarlo, pues, verdad. Incluso allá en el libro de ¿cómo se llama?, de Éxodo, bendito sea el Señor, capítulo bendito 30 y 31, el Señor habla del impuesto que pagaba. Mire, Éxodo, bendito sea el Señor, 30:13, ya estaba establecido en la ley. Cuando Dios les dio la ley, ¿verdad?, al pueblo de Israel, también le dio la ley de los impuestos, o sea, el tributo. O sea, es que es necesario de pagar el impuesto. Oiga, mire qué lindo, dice 30:13 de Éxodo: esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestros pecados. Y tomaréis de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestros pecados. O sea que siempre, ¿verdad?, desde que Dios les dio la ley, ¿verdad?, al pueblo de Israel, también se estableció el impuesto, el tributo, el pago. Allá hubo también una ocasión, ¿verdad?, donde los que cobraban el tributo, pues, ¿verdad?, le preguntaron, ¿verdad?, bendito sea el Señor, a Jesús. Lo vamos a leer también para que entremos en contexto. Bendito sea el Señor. Allá mismo en San Mateo, capítulo, creo que 22, versículo 15 en adelante, está la cuestión del tributo. Oiga lo que dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar el tributo a César o no? Pero Jesús, respondiendo a la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César.
y les dijo, dad a César, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vemos pues que hay mucha palabra y esta palabra también, pues verdad, usted la puede hallar en Marcos 12:13, en Lucas 20:26. Y ahí vemos de que es una doctrina, verdad, también, verdad, la enseñanza del tributo, del impuesto que hay que pagar. Así que usted y yo tendríamos y tendremos que pagar siempre los impuestos. No podemos evadir. Mire, aquí en el mundo natural, material, ¿verdad? La gente que va de impuestos, pues, verdad, se lo llevan preso. Hay grandes, verdad, artistas o gente importante de que siempre tratan de evadir impuestos, porque eso es para el Estado, pues en este caso para el César, decían ahí, y del impuesto que vamos a hablar es del impuesto del pago del templo. O sea que también el pago, ¿verdad? El Señor tiene que pagar, ¿verdad? Los del templo. Y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene que pagar impuestos. Nosotros tenemos que pagar impuestos, nos guste o no nos guste. En algunos países, pues, pagan más impuestos que en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues, pagan un alto, ¿verdad?, porcentaje del impuesto, pues no sé, creo que es un 30 o un 40% de impuesto, hermano, ¿verdad? Aquí en El Salvador, pues, ¿verdad?, estamos pagando el 13% del IVA, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, hay que pagar esos impuestos, hermano. No, y no solamente es un impuesto, solamente, ¿verdad?, por el templo, o sea, hay impuestos también, ¿verdad?, de los terrenos, de las casas. Bueno, hay muchos impuestos. No solamente, ¿verdad?, el IVA, que es el impuesto del valor agregado, que es de las que son prácticamente las partes comestibles, ¿verdad? O sea, los insumos, ¿verdad?, de mantenimiento diario de la persona. Pero bueno, vamos a entrar en la palabra del Señor. Leí esto para que entendamos que verdaderamente nosotros y el Señor jamás también, ¿verdad?, no dejó de pagar impuestos, aunque Él estaba exento de impuestos del templo, porque Él es el dueño del templo, Él es el Señor del templo. Él estaba exento, pero aún así, por no agraviar, ¿verdad?, a aquellos que verdaderamente con los cobradores de impuestos, entonces hay que pagarlo, porque dice, ¿verdad?, hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, usted paga los impuestos, délo, pero también déle su tiempo a Dios. A Dios no le pide dinero, sino que le pide, ¿verdad?, la adoración, ¿verdad? Y también, pues, ¿verdad?, parte también de la ofrenda, es parte de la ¿cómo se llama?, del culto del cristiano, hermano, ¿verdad? Es parte de eso. Entonces tenemos que pagar, tenemos que dar, ¿verdad? Hoy ya no, tal vez, ¿verdad?, ya quedó abolido el diezmo, ¿verdad? Aunque el diezmo no se puede quitar tampoco porque está escrito, pero ya no está como una ley, pues, ¿verdad? O sea que el Señor dijo claramente que cada quien dé como Dios propuso en su corazón, y podemos dar más del 10%, podemos dar el 50, el 30% para la iglesia y Dios los va a bendecir, porque poderoso es Dios para bendecir a todo aquel que da con el corazón alegre. Qué bueno es el Señor, hermano. Así que vamos a leer la palabra que hemos leído en esta hora. Dice, pago del impuesto del templo. Vamos a ver. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Le hicieron la pregunta. ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? O sea que acordémonos de que estos siempre andaban buscándole, ¿verdad?, digamos, el pelo en la sopa, como dicen. Bendito sea el Señor. Dios bendiga, hermano José Salazar. Pues entremos ahí, hermano. Bendito sea el Señor. Que Dios lo bendiga. Qué bueno es el Rey. Y puede entrar, pues, gente. Estamos hablando del pago del impuesto, ¿verdad?, del templo. Aleluya. Estamos allá en San Mateo 17:24. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, pues, ¿verdad?, está nuestro hermano, ¿verdad?, José Salazar. Que ojalá que nos entre ahí, pues, bendito sea el Señor. No pudo entrar, no sé qué le pasó, pero vamos a ver si le invitamos nuevamente a mi hermano, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Jesús. Invitar a nuestro hermano José Salazar, gloria a Dios. Vamos a ver si nos entra, ¿verdad? Mi hermano dice, no se pudo agregar, dice, bueno, ok. Bueno, hermanos, entonces, ¿verdad?, estamos pagando, estamos predicando, ¿verdad?, en el pago del impuesto. Entonces, cuando Jesús y los discípulos llegaron y entraron a Capernaum, ¿verdad?, Pedro vinieron a Pedro los cobradores de impuestos y le hicieron una pregunta, bendito sea el Señor, ¿verdad? Aleluya, le dijeron, ¿verdad?, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Esos eran los cobradores de impuestos. Acordémonos que Saqueo era uno de los cobradores de impuestos. Pero aún al Señor, imagínense cómo lo tentaron para ver si él verdaderamente abrogaba la ley.
Allá lo acabamos de leer allá en el 22 también, ¿verdad? De que era ley de pagar el impuesto, el tributo. Bendito sea el Señor, tanto a los hombres como a Dios. Entonces, pero estos vinieron, ¿verdad?, a tentarle a Pedro y se acercaron a Pedro y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Entonces Pedro les contestó, sí, mire qué lindo. Él dijo, sí. Y después, ¿verdad?, cuando Pedro llegó a la casa donde estaba Jesús, dice, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, oiga, mire qué lindo, aquí esto es lo más hermoso. Como Jesús es el mismo Dios, Jesús tiene el Espíritu Santo y Él es el que hace conocer toda la justicia y toda la verdad. Este es el que verdaderamente, ¿verdad?, hace que todas las cosas parezcan y salgan, ¿verdad?, manifiesta. Entonces Pedro no le había contado nada de eso. Pedro no sabía verdaderamente, ¿verdad?, ni había terminado de llegar a la casa y el Señor lo sorprendió porque Él es el Dios que conoce el pasado, el presente y el porvenir. Bendito sea el Señor. El Señor es el único que puede conocer su pasado, lo que usted hizo hace unas 3 horas, 10 horas, 5 años, 20 años, 25 años, Él bien lo conoce. Y Él bien sabe también lo que vas a hacer dentro de 10 minutos, dentro de 1 hora, dentro de 10 días, dentro de 1 año, Bueno, Él conoce todo. Él es el pasado, ¿verdad? Él conoce el pasado y el presente y el porvenir de cada uno de nosotros. Él sabe lo que estás haciendo ahorita. El Señor, hoy Él sabe que yo estoy predicando su palabra del Señor. El Señor sabe que tú estás oyendo palabra del Señor. El Señor, ¿verdad?, sorprendió a Pedro cuando Pedro llegó a la casa donde estaba Jesús. Le dijo así, oigan el 25. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón Pedro? Le hace la pregunta. ¿Qué te parece, Simón Pedro? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Oiga, mire, le hace una pregunta el Señor a Pedro. Y Pedro se quedó sorprendido porque dijo, ¿verdad? ¿Quién le contó a este que a mí me llegaron a cobrar los 2 dracmas, verdad? Aleluya, del impuesto. Y viene el Señor y sorprende a Pedro, ¿verdad? Y le dice, oye, Simón, oye, ¿verdad? Los reyes de la tierra, oiga, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. O sea, como quien dice, pues, ¿verdad? Aunque tienen que pagar a los hombres los impuestos, pero tu hijo no le va a cobrar impuestos, él los va a exonerar. Quedan exentos, quedan libres de pagar esos impuestos. Entonces, como Jesús es el verdadero templo, el verdadero Dios, el verdadero Rey, el verdadero jefe, el verdadero Dios soberano de todo el universo, Él no puede pagar impuestos. Y tampoco nosotros sus hijos, porque Él nos perdona los impuestos. Pero Él nos deja aquí una enseñanza maravillosa de que sí tenemos que ser responsables. Como dice el Señor, Él no vino a abolir la ley, sino que a cumplirla. Y no solamente la ley, verdad, espiritual, sino que también la ley terrenal. En este caso, tiene que pagar los impuestos y los tributos verdaderamente que debemos de pagar cada uno de nosotros. Usted y yo, cuando vamos a comprar algo a la tienda, al supermercado o al mercado, ya va el valor agregado, el impuesto del valor agregado, que es el IVA. Siempre pagamos impuestos y cada uno lo paga. Te vas a tomar una gaseosa, pagar el impuesto de esa gaseosa. Si vas a comprar un pollo, pagas el impuesto de ese pollo. O sea que no dejas de pagar el impuesto, siempre te lo cobran. Es un tributo que tenemos que nosotros pagar y es obligatorio. Entonces, vea, el Señor pues le estaba diciendo, pero primero nos sorprendió porque Pedro no le había contado que le habían cobrado los 2 dracmas para pagar verdaderamente el impuesto. Entonces Jesús lo sorprendió diciéndole de que, ¿verdad? ¿Qué te parece, Simón, si que los reyes de la tierra, ¿verdad? ¿De quiénes cobran, verdad? Los tributos y los impuestos, de los hijos o de los extranjeros o de los extraños. Y vino Simón, Pedro, y le respondió, ¿verdad?, de los extraños. Y Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Claro, usted como padre de familia, usted le perdona a su hijo, ¿verdad?, cualquier deuda que tenga, y si tiene que pagar impuestos, mejor usted mismo los paga, pero él se lo exonera, porque es su hijo.
porque es verdaderamente nuestro Padre Celestial. Pero el Señor no solamente quiere enseñarnos eso, quiere enseñarnos, hermanos, de que nosotros tenemos que ser responsables, aún con las leyes terrenales. Y aunque nosotros no tengamos, pero sabemos de que el Señor, pues, ¿verdad?, hace milagro. Y aquí va a acontecer un milagro más grande, maravilloso. Bendito sea el Señor. O sea que eso es lo que nos está diciendo el Señor, de que usted no tenga límites para pedirle al Señor. Siempre tiene que pedirle, bendito sea el Señor, ¿verdad?, que Él le provea lo necesario, que Él siempre se lo va a dar. Y mire qué lindo cuando el Señor, pues bendito sea el Señor, le dijo a Pedro, bendito sea el Señor, ¿verdad?, que los hijos serían exentos, dice, ¿verdad? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, oiga lo que dice el Señor, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Hermano, hermana, para no ofender a las autoridades, para no ofender, ¿verdad?, al fisco, a Hacienda, para no ofender, ¿verdad?, al gobierno de cada país, ve y paga los impuestos. Paga los impuestos. Si no, pues, ¿verdad?, hay mucha gente que pierden hasta sus terrenos, sus casas, porque no han pagado. Como les decía al principio, muchos van hasta presos porque están evadiendo impuestos cuando reciben un dinero o algo por el estilo. Entonces todo tiene que pagar un impuesto. Entonces el Señor, ¿verdad?, le está aconsejando a usted y a mí. Sin embargo, oiga, mire qué lindo. Sin embargo, para no ofenderles, no ofenda a nadie. Porque el Señor fue bien claro y dijo, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que estar sujetos a las leyes terrenales. Mire qué lindo. Allá en Romanos capítulo 13, dice el Señor de que tenemos que estar sujetos a las leyes terrenales y si tenemos que cumplirlas, no podemos evadirlas, no podemos verdaderamente dejar de pagar o de obedecer los impuestos, las leyes terrenales. Oiga lo que dice aquí. Romanos 13, sométase toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? A lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, hermano, que el Señor nos está aplicando la palabra en este momento, porque Él mismo la cumplió. Él mismo le decía, ¿verdad?, aquí en Mateo 22, bendito sea el Señor, de que hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oiga lo que le dice aquí. Le preguntaron, dinos pues, ¿qué te parece lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Mostrarle la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo Dios, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. O sea, es bien importante de que cada uno de nosotros nos sometamos a las autoridades terrenales, porque estas autoridades terrenales, ¿verdad?, llevan autoridad y están puestas por Dios. El mismo Señor dice en Daniel que Él es el que quita y pone reyes. Él es el único. O sea que cualquier presidente, cualquier, ¿verdad?, magistrado, cualquier, ¿verdad?, diputado que sea que esté en cualquier país, aunque sea malo, Dios lo ha permitido, o sea, Dios lo ha puesto. Y hay que someternos a ellos, nos guste o no nos guste. Porque si nosotros no nos sometemos a ellos, nos resistimos a la voluntad de Dios. Entonces Dios no quiere que tú le seas molesto a estas personas. Dios no quiere que tú los ofendas. Y para no ofender y no acarrearte problemas, porque te acarreas castigo, te acarreas condenación, te acarreas malestares, pues, y problemas y dificultades. Entonces Dios le dijo a Pedro en esta ocasión, ve, oiga, mire qué lindo, volvemos allá a San Mateo 17, estamos en el 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, anda a trabajar, anda a ganarte el impuesto para que lo pagues, anda, ahí está el trabajo, y aquí está el milagro de Dios. No importa lo que sea, no importa lo que tengas que pagar, pero si tú estás de la mano de Dios, Dios te lo va a proveer todo. Mire qué lindo, dice, ¿verdad? Sin embargo, para no ofenderlos,
ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Oiga, hermanos, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Porque el Señor pues manda a Pedro a que haga ese trabajo. Como quien dice, ¿verdad? No te estés renegando. Ve y cumple con las leyes terrenales, porque también, ¿verdad? Jesús las cumplió. Y en este caso, pues tuvo que usar, ¿verdad? Bendito sea el Señor, ¿verdad? A Pedro, para que él fuera. Bendito sea el Señor. Vamos a ver aquí. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice, el estatero prácticamente, bendito sea el Señor. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Vamos a ver, déjeme que aquí atrás hay una tabla de pesos y monedas. Vamos a ver si lo hallamos aquí. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aquí está, vamos a ver. Estamos buscando el estatero. Para que usted, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Bueno, no lo encontré y para no estar perdiendo el tiempo, hermanitos, ahí debe de estar, usted lo puede buscar con más paciencia, bendito sea el Señor. Pero el estatero, ¿verdad? Que tenía este peso, oiga lo que le dijo. Aleluya, vamos a verlo aquí. Dice, ¿verdad? Lo vamos a leer aquí en la tabla esta, aquí nos va a decir. Mateo 17. Aquí dice Mateo 17:27, moneda correspondiente a 4 dracmas. A 4 dracmas. Acuérdense. Quiero que lo vea. Aquí está, miren. En el libro, ahí donde dice, ¿verdad? Si usted mira, quiero enseñarle esto y usted no lo ve. Aquí en la Biblia trae unas letritas o trae unos números. O muchas veces ya trae ahí, ¿verdad? Un asterisco. Y ahí pues le dice, ¿verdad? A dónde que lo lleva. Y se va usted aquí atrás. Hay una tabla donde hay que buscar Mateo 17:27 y dice aquí que el estatero es moneda correspondiente a 4 dracmas. Si nosotros vemos aquí, al principio de la palabra que leímos, ¿verdad? Aquí en Mateo 17:24 le dijeron aquí, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Y el estatero equivale a 4 dracmas. Pero el impuesto que tenían que pagar eran 2 dracmas. Y el dracma era, vamos a tratar de explicarlo un poquito así a la carrerita. El dracma significaba, bendito sea el Señor, gloria a Jesús. Bendito. El dracma era aproximadamente igual a un denario, que valía 3.6 gramos de plata. Yo no sé cómo está ahorita el gramo de plata, pero usted lo puede hacer hoy en día, cuánto vale 3.6 gramos de plata. Entonces, eso es lo que valía, ¿verdad? El dracma, que era, bendito sea el Señor, ¿verdad? Era aproximadamente igual que al denario. O sea, el denario era el salario de un jornalero por día. Un denario ganaba el jornalero por un día. O sea, digamos aquí, hoy ganamos que, bueno, el sueldo mínimo es como de $10, por así más o menos, aquí en El Salvador. En otras partes, pues tienen $15 la hora. En un día, pues ganan hasta $105, ¿verdad? En otras ciudades. Entonces, depende de la ciudad donde esté, eso es lo que cuesta el dracma. Pero el estatero, bendito sea el Señor, valía 4 dracmas. O sea que prácticamente, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Aleluya. Perdón, el denario era la moneda que costaba verdaderamente, ¿verdad? El salario de un día. Bueno, sigamos para no
no confundirlo mucho. Ahí después vamos, o me pregunta usted, hermano. Bendito sea el Señor. Dice, ese estatero valía 4 dracmas. Ellos tenían que pagar 2 dracmas por persona. Yo tenía que pagar 2 dracmas, ese era mi impuesto del templo mío, 2 dracmas de la otra persona, y así, imagínense cuántos miembros no habían en una iglesia, en un templo, y cada quien tenía que pagar sus 2 dracmas. Entonces, dice que Jesús le dijo, sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Un estatero, ya lo explicamos, simboliza 4 dracmas. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, como quien dice, el Señor le dijo, mira Pedro, anda al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, oiga que hermano, ese es el poder de Dios, esa es la misericordia de Dios. ¿Cómo va a aparecer, verdad, un estatero, una moneda, verdad, dentro de un pez, verdad? Y el primero que pez que Pedro, pues verdad, ahí va a estar la moneda. El primer pez que saques, ábrelo, y ahí encontrarás un estatero, que es el equivalente de 4 dracmas. Y como estaban cobrando 2 dracmas por persona, para pagar el impuesto, dáselo por ti y por mí. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? El Señor paga sus impuestos, pero también paga los tuyos. Solamente tienes que esforzarte, solo tienes que caminar, solamente tienes que ir a trabajarle al Señor, solamente tienes que, yo siempre les digo, miren hermano, si usted trabaja en la obra material, ok, déle al César lo que es de César, pague sus impuestos, pero en la tarde, después de su trabajo, vaya hacia donde Dios, dele a Dios lo que es de Dios también, el trabajo, la adoración, y si es posible hasta su impuesto, páguelo también ahí como es digamos, la ofrenda, que no es lo mismo, ¿va? Pero dejen que sea su ofrenda. Es necesario. El Señor siempre te va a dar para que tú pagues verdaderamente tus impuestos, para que tú des la ofrenda en la obra del Señor. Si no la quieres dar, porque te has vuelto ladrón, bendito sea el Señor. Esto tal vez no le gusta mucho, pero cuando tú no le das a Dios lo que le corresponde, y todos tenemos que pagar un impuesto, hasta en el templo, sea el impuesto del templo, tenemos que pagarlo, bendito sea el Señor. Y Jesús, pues verdad, le dice a Pedro, ve y tira el anzuelo, y el primer pez que saques, ábrelo, y ahí vas a encontrar el estatero, y el estatero equivalía a 4 dracmas, para pagar 2 dracmas por cada uno. Así que de usted depende, hermano, ¿verdad? ¿Cuántos son? Yo le pido para toda mi familia, yo le pido para todos mis hijos, yo le pido para toda la congregación, y el Dios verdaderamente manda a todos esos pescadores, manda a Pedro, y aparece el milagro, opera el milagro el Señor, y allá vas al trabajo y te dan tu bonificación, tu premio, te dan tu dinero, tu salario, te abunda, ¿verdad? Todo lo que compraste multiplica como Él le multiplicó, ¿verdad? El aceite a la viuda, bendito sea el Señor, mira, ya estaba aquella viuda, ¿verdad? Que le dio todo lo que tenía a Elías, ¿verdad? Y se dejaba morir por su hijo, y Dios le multiplicó, porque dio de corazón, dio como Dios propuso en su corazón. Permite que Dios proponga en tu corazón bendecir la obra de Dios, pagar los impuestos también que te tocan en tu país donde vivís, tu casa, tu luz, tu agua, tus impuestos, ¿verdad? Sobre la propiedad y todo, bueno, todo. No podemos estar evadiendo. Dios lo conoce todo, Dios no puede ser burlado. Pero el milagro que Dios quiere hacerte en esta hora es que tú dile, Señor, Señor, yo voy a ir a estirar el anzuelo. Quiero pescar ese estatero para que venga. Quiero pescar ese pez para que venga y traiga el estatero para que me ayude a pagar todos mis impuestos, me ayude a pagar todas mis deudas, para que me ayude a pagar todo lo que necesito. Sé obediente. Ven que el Señor sabe de lo que tienes necesidad. Dios sabe lo que estás haciendo. Dios sabe lo que vas a hacer. Dios conoce tu pasado, tu presente y el porvenir, pero Él te quiere bendecir. Hoy en esta hermosa y bendecida hora, Dios te quiere dar a entender ese milagro maravilloso financiero que le vino a Pedro para pagar su impuesto de él y también del Señor. Entonces el Señor nos está enseñando de que él también pagó impuestos, que era hijo de Dios. Él verdaderamente se sometió a las autoridades terrenales. Muchas veces los cristianos no se quieren someter a las autoridades terrenales y queremos alardear que somos hijos de Dios. No, aquí el mismo Dios, él mismo dijo, los hijos están exentos, pero hay que pagarles para no agravarles, para no hacerlos enojar.
para no molestarles, paga, paga tus impuestos. No seas tacaño. Ese ya no te corresponde en tu salario. Aquí nosotros en el trabajo que desempeñamos, pues ahí nos quitan un 10% por trabajar también, bendito sea el Señor. Y así, hay muchos, los descuentan el impuesto también de seguro social de la AFP y aún todavía por el trabajo. Así que hermanos, es ley de Dios. Y estaba desde muchos años atrás, miles de años, estaba este impuesto y todavía están los impuestos y los tributos que se tienen que dar a la nación y a la iglesia y pagar por el templo. Así que hermanos, bendecimos este momento en esta palabra que hemos meditado, ¿verdad? Donde hablamos del impuesto, bendito sea el Señor. Yo me tocó quedar de este tema porque hoy fui también, ¿verdad? A la alcaldía, pues y ya estaba, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Ya la declaración de impuestos de este hogar y hay que pagar los impuestos, hermano, ¿verdad? Ahí nos toca que pagar una cantidad, bendito sea el Señor, porque estábamos en ese proceso arreglando, ¿verdad? Cambio de nombre y de muchas situaciones de ahí, pues ya se arreglaron, pero ya llevamos 2 años, tenemos que pagar el impuesto de 2 años para poder quedar verdaderamente solvente. Así que, hermanos, es necesario que lo paguemos, aflígete. Después se te va a crecer más la cuenta y después te es más difícil y puedes perder tu casa, tu terreno, bueno, tu negocio, lo que sea. Paga los impuestos. Si lo puedes pagar mensualmente, hazlo en el nombre poderoso de Jesús. Dios va a proveer para que pagues. Dios va a proveer para que te dé. Solo dile, mándame donde está ese pez que trae el estatero, que trae ese dinero, que trae la bendición. Ve. Y el Dios te va a decir, puedes ir a un trabajo, a un negocio, a una oficina, lo que sea, pero Dios te va a proveer lo que tú necesitas. Todo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Digámosle sí, ahora por los hermanos que se conectaron. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual hemos leído tu palabra. Sé que tú nos vas a poner, Señor, aleluya, palabras en nuestra boca para poder exhortar, edificar y sobre todo consolar a tu pueblo. Gracias por la palabra que tú nos has dado, Señor. Así que desde ya bendice a mi hermana Ana Romero, Señor. Bendice, Señor, a mi hermano José Salazar. Dice que como que está mal mi internet, dice el hermano José Salazar, así que Dios lo bendiga. Hermano Aníbal también lo está viendo, que Dios me lo bendiga. Pastor, bendito sea el Señor. Amén, pastor, bendiciones, hermano. Hermosa palabra, dice mi hermano Aníbal Sandoval, qué bueno. Así que, hermano, ¿verdad? Qué bueno es el Señor porque Dios está aquí con nosotros. Dios bendiga a Herbert David también que estuvo conectado, así que Dios me lo bendiga. Y a los hermanos que se van a conectar, pues verdad, pero es importante que nosotros, verdad, seamos responsables, tanto como de las leyes celestiales como de las leyes terrenales. Así que, hermano, Jesús verdaderamente cumplió las dos cosas y por eso es el Hijo de Dios y Él nos da ejemplo. Porque ejemplo les he dado para que hagáis como yo os he hecho, dice el Señor. Así que desde ya, Padre, gracias te damos en esta hora por mi hermana, mi hermano que se unieron en esta transmisión. Bendícelos, guárdalos, cuídalos y sobre todo, provéele, Señor, ese pez para que tengan verdaderamente esa forma de cómo pagar sus impuestos y que no les vaya a hacer falta nada. Que no vayan a estar, Señor, molestando, ¿verdad?, a las leyes terrenales, Señor. No, bendícelos, dales tú, Señor, las misericordias que son nuevas cada mañana. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.